En un estudio anterior hablábamos de cómo la figura del Nazareo del Antiguo Testamento es una figura que se adapta más a este llamamiento de hombres o mujeres a un ministerio especial para servir dentro del pueblo de Dios. Hoy quiero referirme un poco a cómo refleja el Nuevo Testamento ese llamamiento de hombres y mujeres a alguna forma de ministerio o al ministerio pastoral. Y quisiera dentro de eso centrarme especialmente en el pensamiento paulino, como lo encontramos en algunas de sus epístolas. En las cartas de San Pablo nosotros encontramos que el liderazgo de las mujeres de las primeras comunidades cristianas era algo absolutamente relevante. La iglesia doméstica, como parte de la estrategia misionera paulina, permitía justamente que existan mujeres en el liderazgo. El capítulo 16 de la carta a los Romanos hace varias menciones a mujeres en ese liderazgo. Los versículos 1 y 2 empiezan diciendo: os recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas, recibidla en el Señor de manera digna de los santos y asistidla en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque también ella asistió a muchos y en particular a mí. Aquí encontramos el término diáconos, que es uno de los primeros términos que aparecen, o títulos que aparecen con artículo femenino. La voz diaconía, traducida al latín como ministerium, no solo en el sentido específico de los diáconos, sino como realidad de servicio. Es un término extraído del lenguaje sociocultural griego, con el que se designaba a los funcionarios que actuaban y ejercían la autoridad en nombre de los gobernantes. Posteriormente fue asumido con un sentido religioso, y en el cristianismo el término adquiere un sentido claro de servicio. En 1 Timoteo 3:11 y Filipenses 1:1 se utiliza el término para el servicio aplicado a la mujer. En Romanos, al referirse a Febe, Pablo la llama hermana, indicando así su pertenencia a la comunidad. La llama diáconos, con lo que expresa su ministerio dentro de la comunidad, y la llama benefactora. Con esto se indica también una característica del sistema social de patronazgo que algunas mujeres también ejercían en las primitivas comunidades cristianas. Más adelante, en Romanos 16, en el versículo 6, se menciona una tal María. Saludad a María, que se ha afanado mucho por vosotros. Al hablar de ella se usa el verbo copiao, que significa afanarse, trabajar, término que servía para indicar el trabajo apostólico. Se utiliza ese mismo término para hablar del trabajo apostólico en el Nuevo Testamento, trabajo que tenía autoridad dentro de la comunidad. Con estas expresiones se refiere Pablo a esta mujer en el mismo texto de Romanos, reconociendo y valorando el trabajo pastoral y evangelizador llevado a cabo por esta misionera. De igual modo se refiere el autor a otras tres mujeres, Trifosa y Trifena y la amada Pérsida, en el capítulo 16, versículo 12. De Pérsida Pablo agrega que trabajó, copió mucho por el Señor. Así que estas mujeres jugaron un papel determinante en la misión evangelizadora junto al apóstol Pablo. También se habla en las cartas paulinas de mujeres presbíteras y aún apóstoles. Tito 2:3 usa el término presbúteras, ancianas, con calificaciones y deberes que pueden sugerir una posición de liderazgo dentro de la iglesia, como lo han observado numerosos investigadores que han analizado este término en las epístolas paulinas. Es de destacar que fue en el sínodo de la Odisea, en el siglo IV, cuando se prohibió que hubiera mujeres presbíteras dentro de la iglesia, como muchos documentos e investigaciones lo atestiguan. En Romanos también aparece la mención a una mujer llamada Junia, que se la llama apóstol. Versículo 7 de Romanos 16 dice: saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles que llegaron a Cristo antes que yo. ¿Cómo entendieron los primeros comentadores de la Biblia este texto? ¿Qué entendieron acerca de Junia? ¿Era mujer? ¿Era hombre? Podemos tomar, por ejemplo, un comentario de Juan Crisóstomo. Estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo. Él expresa, comentando Romanos 16:7, ¿cómo de
de grande es la devoción de esta mujer que ella debería ser contada como digna de ser denominada apóstol. Ser apóstol es algo grande, pero ser ensalzada entre los apóstoles, qué extraordinaria alabanza significa eso. Y continúa diciendo Juan Crisóstomo, caramba, aquella mujer debió de haber tenido una gran personalidad para merecer el título de apóstol. Casi todos los llamados santos padres y escritores antiguos que comentaron la carta a los romanos, siempre que hablaron de este personaje, lo consideraron una mujer. Así lo hace Orígenes en el siglo III, al hacer referencia al nombre de Junia, lo escribe en forma femenina. Lo mismo Rufino, Jerónimo, Teodoreto de Ciro, Ecumenio, Juan Damasceno, Jaime, Rábano, Mauro, Lanfranco de Bec, Ato de Bereseni, Teofilacto, San Bruno, Pedro Abelardo, Pedro Lombardo, todos afirmaron sin duda que el ilustre apóstol elogiado por Pablo era una mujer. La única voz discordante a lo largo de todos los siglos es la de Epifanio de Salamina, que en el siglo IV afirma que Junia era un varón. Pero ¿dónde podemos encontrar o cómo podemos analizar esta expresión? ¿Por qué esta voz discordante de Epifanio de Salamina? Pues muy bien, se considera que la palabra de Epifanio es poco creíble, por lo menos por dos razones. Primero, porque en el mismo lugar donde escribe que Junias era un hombre, lo cual contradice lo que todos los otros autores antiguos decían, Epifanio escribe también que Priscila, la esposa de Aquila, era un hombre. Bueno, esto es una evidencia clara de la posición misógina que tenía este padre de la iglesia, que llegó a decir: las mujeres verdaderamente son una raza débil, poco fiable y de inteligencia mediocre. Llegó a decir también: el diablo sabe cómo vomitar ridiculeces a través de las mujeres. O frases como: la mujer se descarría fácilmente, es débil y poco sensata. O también: detrás de todos los errores hay una mala mujer. Pues ya pueden comprender cuál era el concepto que él tenía acerca de la mujer. Es triste que esta comprensión que degrada a la mujer se filtró en la teología cristiana y a través de siglos se fue manteniendo, a pesar de que originalmente la mujer podía ocupar posiciones de liderazgo en la iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento adoptó el concepto del sacerdocio universal de todos los creyentes y, siguiendo la forma del nazareo y no del sacerdocio levítico arónico, entendió que Dios podía llamar y apartar tanto hombres como mujeres a su servicio. Hay incluso evidencias históricas, evidencias que se encuentran en las antiguas iglesias cristianas, en basílicas, en catedrales. Por ejemplo, debajo del arco de una basílica romana, la de Santa Práxedes, aparece un fresco con 4 mujeres. 2 de ellas son santas para la Iglesia Católica, Práxedes y Prudencia, a quien está dedicada la iglesia. Otra es María, la madre de Jesús de Nazaret, pero sobre la cabeza de la cuarta hay una inscripción que dice: Teodora Episcopa, o sea, obispa. Es interesante que la A de Teodora ha sido raspada en el mosaico, no así la A de Episcopa, lo cual muestra que se pretendió alterar la identidad del personaje para que pareciera un varón, pero es claro que se está refiriendo a una mujer. En una tumba de Tropea, en Calabria meridional, en Italia, aparece también una dedicatoria de mediados del siglo V. Dice así: consagrada a su buena fama, letra, presbítera, vivió 40 años, 8 meses y 9 días. Su esposo le erigió este sepulcro. Le precedió en paz la víspera de los idos de marzo. Así también encontramos otras tumbas donde se habla de presbíteras. En Salone, por ejemplo, en Dalmacia. En Hipona, diócesis que fuera de San Agustín durante 40 años, se habla de mujeres como presbiterizas. En las cercanías de Poitiers, Francia, otra inscripción también menciona a mujeres como presbíteras. El Papa Gelasio, 492-496, en una carta a los obispos del sur de Italia, escrita en el año 494, les dice que se ha enterado que se animan a las mujeres a oficiar en los altares y a participar de las actividades propias de los sacerdotes, y que los mismos obispos de esa región italiana habían concedido el sacramento de la ordenación a mujeres y éstas ejercían funciones ministeriales.
Ambrosio, un sacerdote, escribiendo a Atón, obispo de Vercelli, que vivió entre el siglo, fines del siglo IX y principios del siglo X, un buen conocedor de las disposiciones conciliares antiguas, que había sentido que había mujeres presbíteras y diaconisas, preguntó qué decían los cánones antiguos acerca de esto. Atón le respondió a Ambrosio que las mujeres también recibían los ministerios. Le dice que fue recién el concilio de Laodicea el que prohibió la ordenación de las mujeres. Así que nosotros encontramos que en los primeros siglos del cristianismo había mujeres que eran líderes dentro del pueblo de Dios. Mujeres que eran ancianos, presbíteros, llamadas otras apóstoles. La historia del cristianismo también muestra que estas mujeres tenían liderazgo en la vida de la iglesia. Encontramos, sin embargo, que en el siglo XIII, un obispo de Burgos y otro obispo de Valencia escriben al Papa Honorio para preguntar su parecer sobre el ministerio de la mujer. Y él escribe que hay que prohibir hablar a las abadesas desde el púlpito, práctica que era habitual hasta entonces. Y escribe estas palabras: las mujeres no deben hablar, porque sus labios llevan el estigma de Eva, cuyas palabras han sellado el destino del hombre. Ya encontramos que en el siglo XIII de la era cristiana, la teología cristiana medieval estaba infectada por este concepto que degradaba a la mujer y la culpabilizaba del pecado, por lo cual tenía que ser apartada del ministerio. Y ya encontramos también que se reconoce que fue el concilio de Laodicea el que prohibió finalmente la ordenación de las mujeres. Históricamente es incorrecto decir que la mujer entonces no ocupó roles ministeriales dentro de la iglesia cristiana. El cambio de posición de la mujer en la vida y dirección de la iglesia obedece al mismo proceso que cambió otras enseñanzas apostólicas. A la hora de cambiar los tiempos y la ley de Daniel 7:25, también podemos incluir el cambio del ministerio solo para el hombre y no para la mujer. Y esto es una tarea que llevó adelante el hombre de pecado. Así que ni la figura del sacerdocio levítico arónico ni la del llamamiento de los 12 apóstoles encaja en el rol bíblico e histórico de la mujer en la dirección del pueblo de Dios. Como dijimos en un primer estudio, la mejor figura es la del Nazareo. La palabra de Dios en Hechos 2:17 dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas. Dios, a la hora de dar su espíritu para otorgar dones, y el pastorado es un don, no hace acepción de personas. Porque como dice San Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ojalá que podamos comprender que tanto hombres como mujeres podemos ser llamados al ministerio. Así lo revelan las evidencias que encontramos en llamamientos especiales como el de los nazareos en el Antiguo Testamento, en llamamientos que se hicieron a mujeres a roles de liderazgo como Débora, como Hulda, ya en el Antiguo Testamento, en toda la evidencia del Nuevo Testamento de mujeres llamadas como diaconisas, como presbíteras o ancianas, como apóstoles mismos, y en toda la documentación histórica que atestigua que en los primeros siglos del cristianismo las mujeres eran llamadas también al ministerio. Que podamos comprender esta realidad y no participar de la enseñanza del hombre de pecado, que entre sus alteraciones de los tiempos y la ley de la revelación de Dios también cambió la posición de la mujer en el liderazgo de la iglesia.